Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 43. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de lo que es seguir la intuición una vez la reconoces. Es importante hablar del modelo de Vadim Zeland, que es el que escribió un libro muy interesante que aquí les voy a dejar en los comentarios. Y les cuento que también vamos a hablar de la función de la mente racional y lo que es o cómo funciona esta parte intuitiva que todos tenemos. Porque es importante entrenar la mente y crear ese guardián que nos va a ayudar a que nuestra parte intuitiva se desarrolle cantidades. Y también vamos a hablar de la relación que tiene ese proceso intuitivo con uno de los cuerpos que tenemos, que es el cuerpo astral. También vamos a ver cuáles son los obstáculos del proceso y quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que te va a apasionar bastante. Bueno, y que si estás escuchando el podcast, los diferentes episodios, sabes que en parte este podcast está dirigido a desarrollar la intuición porque siento que la intuición es el punto de unión y el punto principal que nos ayuda a armonizar y a entender ese mundo que no vemos. Pero no es solamente para que lleguemos a hacer cosas que otras personas no hacen o a ser psíquicos o clarividentes. No, el punto es entender cómo llegamos a esas partes que nos pueden ayudar a crear esta realidad que queremos vivir o a transformar la realidad que estamos viviendo. Y creo que la base, el punto principal es la intuición y por eso hoy vamos a hablar de lo que es reconocer y seguir tu intuición. Puede que para muchos esto sea muy simple y es decir simplemente, bueno, vamos a seguir lo que nos diga la intuición en ese momento. Pero yo conozco muchas personas que realmente no siguen la intuición. Es más, a mí a veces me cuesta trabajo y en el episodio te voy a explicar por qué, pero también te voy a contar cómo lo puedes solucionar. A mí me encantan las historias, así que empecemos con una historia. Un señor llamado Wagner Dodge, que era un saltador de humo, que es una de las personas que saltaban de los aviones para apagar los humos y para ayudar en los incendios forestales, eso se hacía al principio de los años 50, la historia contaba que un saltador de humo que sobrevivió al incendio de Mann Gulch en agosto de 1949 tuvo una manera muy interesante de conectarse con su intuición y hay una diferenciación que se hace entre la intuición y entre el momento ajá, como quien dice, esa visión que no siempre tenemos porque tenemos la capacidad de poner los datos y sacar una conclusión, sino que llega de pronto como una solución a un problema. En el episodio estoy tratando de la intuición y esta capacidad de resolver una situación sin tener unos puntos específicos y dados, también como una parte de intuición. Aunque aparentemente hay estudios que se han hecho y dicen que son métodos diferentes y que los dos están en el borde de la conciencia, que no pueden tratarse como procesos conscientes o procesos que no utilizan la conciencia, sino que están en el borde ahí. Lo que les voy a contar es que en un día muy caluroso se produjo un incendio en Mann Gulch, un cañón cerca de Helena, en Montana. 16 paracaidistas volaron cerca del fuego para ayudar a la extinción. Y después de que se lanzaron en paracaídas del avión, se dieron cuenta de que el incendio era mucho peor de lo esperado.
se enfrentaron a un incendio incontrolable. El mayor problema era que corrían peligro de que el fuego los matara, pues porque estaba tan fuerte que parecía que ellos no iban a poder apagar el incendio. No pudieron escapar y por lo tanto sus vidas se vieron inmediatamente amenazadas. Por un momento se sintieron desesperadamente indefensos y deambularon sin un plan. Se enfrentaron a una situación muy difícil. Las rutinas bien conocidas no los sacarían adelante y podían quedar atrapados en un conjunto mental, es decir, en la tendencia a tratar de resolver un problema basado en intentos previos de solución exitosa a tipos similares de problemas que son ineficientes o que no se pueden transferir al problema en este caso. Quiere decir que ellos, después de que saltaron en el avión para poder ayudar a apagar el fuego, se dieron cuenta de que lo que ellos habían aprendido no les iba a ayudar a ser exitosos en esta labor y peor aún, iba a causarles de pronto la muerte, porque como no sabían cómo solucionarlo, pues la cosa se iba a volver difícil. Después de un tiempo, de repente, Wagner Dodge tuvo una repentina idea de encender un fuego de escape. Eso era algo que no le habían enseñado a él, delante del grupo. Como quien dice, tuvo una repentina experiencia de, ajá, yo ya sé qué hacer. Y aunque nunca había oído hablar de tal posibilidad, de repente se dio cuenta de que cuando pudiera cortar rápidamente un área de vegetación, el fuego no tendría base para continuar al llegar a la ceniza. Puso su idea en acción, encendió un fuego adicional y entró en el medio del área recién quemada. De esta manera podría salvar su vida y la de los otros paracaidistas. Pero los otros paracaidistas que no confiaban en él perdieron la vida en el incendio. Hoy en día, los incendios de escape pertenecen a la práctica estándar de los servicios de bomberos de naturaleza. Aquí hay una cosa bien importante que reconocer. Si miramos, cuando nos dicen, por ejemplo, la definición de lo que es la intuición, vamos a pasar a puntos básicos como, por ejemplo, decir que la intuición no cuenta con el uso de esta mente consciente completamente como la conocemos. Es decir, no es la manera como llega de las enseñanzas que conocemos o de la parte consciente de las teorías o de mirar análisis o datos. No tiene nada de esto, es completamente distinta. Y lo interesante es que en un punto en que llega la intuición, hace bypass o sobrepasa completamente esa mente racional que tenemos y no sabemos ni cómo llega a ser procesada, de manera tal que una característica importante es que no tiene procesamiento consciente. Uno no sabe ni cómo y ya cuando menos pensó, como en el caso de este señor Dodge, encontró la respuesta. Lo otro que es bien importante es que parece que estuviera en un proceso consciente, pero lo que han encontrado es que el proceso intuitivo no es de manera consciente y se puede ver como que está ahí en el lado de la conciencia humana, pero no exactamente en este punto. Tiene un aspecto automático o incontrolable. Es decir, tú no puedes programar cuando te va a llegar a ti un proceso intuitivo. Eso simplemente sucede. Por eso es que es tan difícil de pronto para artistas conectarse con la intuición, porque muchas veces ellos quieren pintar, está el deseo, pero no siempre está esa intuición de que les va a contar o les va a decir cuál va a ser esa obra de arte que van a hacer o esa melodía que van a crear. Y por último, la parte intuitiva tiene un aspecto de experimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no, siempre o la mayoría de las veces sí, uno dice,
yo esto no lo había hecho antes. Es más, yo no voy a, a repetir alguna situación que ya haya servido y yo la haya usado con éxito, sino que más bien lo que se inclina uno a hacer es que cuando llega ese momento de intuición, uno inmediatamente llega y coge mano de esto y esto fue lo que usó. O sea que tiene ese aspecto de que es experimental. No está basado en el conocimiento tácito que se ha adquirido a través de la atención que uno le pone a un campo específico o en la combinación de aspectos que son objetivos o analizando ideas. Entonces, esas tres características definen muy claramente cuál es un proceso intuitivo y cuáles no. Y lo que todos queremos siempre es llegar a la intuición, pero ¿cómo lo hacemos? Antes de pasar a esto, vamos a mirar dentro de un margen, un espacio, como quien dice un inciso, donde les voy a contar de un autor que me parece a mí muy interesante y es de la misma casa editora que me publicó a mí el libro del talento. Él se llama Vadim Zeland, Vadim Zeland. Él habla de muchas cosas interesantes en sus libros, pero una de las cosas que a mí me ha parecido más llamativas está en el modelo de Reality Transurfing. Y ese espacio, como quien dice, cambiando de realidad o surfeando de una realidad a otra, es bien interesante como él habla de este modelo, porque para poder cambiar de una realidad a otra, él dice que hay que tener buen conocimiento ni siquiera del espacio que está alrededor de nosotros, que sería como quien dice el campo punto cero, sino de el espacio que hay que darle al corazón para que empiece a guiar esa capacidad que tenemos para llegar a ese campo de información que está disponible para ti en este momento. Ese modelo de Reality Transurfing, y lo voy a llamar así en inglés porque realmente no he buscado la traducción en español, es bien importante para que comprendamos, según él lo explica, que existe una matriz que tiene espacios que se iluminan y que al iluminarse es el proceso o es la llave para que tú puedas accesar a esa realidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se logran iluminar esos espacios? Es la pregunta que se nos viene a la mente. Se iluminan cuando vibramos a ese mismo nivel en el cual ese espacio está. Miren qué tan interesante esto. Quiere decir, ¿y por qué tiene esto relación con la intuición? Quiere decir que para accesar a una realidad que nosotros queremos hacer nuestra o a la que queremos llegar, hay que entender primero que existe una matriz o un campo punto cero o un espacio que antiguamente se llamaba el éter, que tiene o contiene toda la información y que funciona como cuadritos, como una matriz. Y que a medida que nos vamos acercando a esos puntos de la matriz, vamos a tener la posibilidad de accesar esa realidad. Aquí lo que les estoy explicando puede sonar como muy cuadriculado y muy en parte no científica porque esto no se ha probado, pero sí en una parte muy de mente racional explicando el proceso. ¿Y por qué lo hago? Porque acuérdense que tengo esta mente racional que a veces me lleva a decir, pero ¿y esto cómo funciona y por qué puede ser que la intuición que yo reciba sea tan fuerte, pero no la puedo explicar? Bueno, según Vadim Zeland, él explica que existe esta matriz a la que nos podemos aunar a un espaciecito de esa matriz o de ese campo o de ese éter a través de la vibración. Lo que yo no había escuchado antes era que ese espacio se prende o se ilumina, quiere decir se pone accesible a nosotros y es entonces cuando con la intuición esa parte de la información está disponible para nosotros. O sea, como quien dice que ese espacio trae la realidad que estamos buscando.
Otra cosa importante es que la intuición es como la energía que nos dice qué puede pasar. Es como si tuviéramos, aparte de las tablas, yo me acuerdo que yo cuando trabajaba en investigación de mercados, acostumbraba a hacer los estudios de producto. Y con estos estudios nos llegaban un montón de tablas a través de la parte matemática, que era estadística, y nosotros dábamos una observación a lo que podía cambiarse del producto a través de estas tablas. O sea que teníamos que escribir un reporte y este reporte contaba toda la verdad o lo que habíamos nosotros descubierto, en comillas, detrás de este estudio que habíamos hecho a partir todo del mundo material, porque a la persona se le mandaban los ejemplos o las cosas, las pruebas que ellos tenían que comer o que, por ejemplo, si era de un cereal para quitarle la fresa, que no fuera tanta fresa o que fuera menos fresas en el contenido, a la persona se le mandaba la caja de cereal, él probaba la caja de cereal, después de unas 2 semanas que le diéramos tiempo, nosotros en el panel enviábamos un cuestionario con información y luego se tabulaban esos recursos para dar un veredicto o un reporte que se pasaba a la compañía. Pues resulta que la intuición lo que hace es simplemente pasar por alto esta parte de esos resultados que uno recibía del mundo material. Parece que estamos llegando a un nivel de evolución en el cual ya no necesitamos esa parte física como tal de recoger la información, sino que nos podemos conectar mucho mejor a estos espacios o a estos cuadrículas que existen en esa matriz a través de la intuición, porque al tener, y esto es otra cosa nueva, pon atención a esto, al tener un buen balance en nuestros cuerpos, porque tenemos 7 cuerpos, y si no has visto esto o si no sabes de esto, te invito a que veas uno de los podcasts del principio, aquí lo voy a dejar referenciado. Al hacer parte de estos 7 cuerpos balanceados, parece que podemos accesar mucho mejor la intuición. Aquí hay varias cosas importantes para entender acerca de este proceso. Cuando Vadim Zeland habla de esta matriz, él dice claramente que todo ya existe en forma de data o de información a manera energética, en un modelo energético al que podemos accesar con lo que él llama transurfing o cambiando de una realidad a otra, que podemos movernos de acuerdo a la vibración que tenemos. Otra cosa importante es que este campo graba todo y esto hace que la materia, escuchen esto hace que la materia se mueva de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza, como sabemos, son las leyes de la energía. Cuando nosotros tenemos una vibración diferente, estamos haciendo o estamos creando un proceso diferente en nuestra vida. Y esto hace que la materia se forme y se cree en la realidad que estamos viviendo. Otro punto importante es que toda la información o los datos del campo los recibe el subconsciente. Y esto ya lo hemos visto, que el subconsciente es como quien dice la llave para todo. Y lo hace consciente pues a través de la mente racional, que le pone como quien dice una palabra, un símbolo, algo donde podamos entender qué está sucediendo. Aquí hay algo bien interesante y es que desde pequeñitos nos han enseñado qué es cada cosa. Por ejemplo, si tú hablas con un niño pequeño que apenas está conociendo el mundo con sus sentidos, le vas a explicar que es una pelota azul, pero el niño no va a entender el color azul. Es a través de experimentar y de ver diferentes cosas de color azul que va a empezar a hacer la referencia y decir, es que esto es lo que significa el color azul. Y esto es algo intangible. Así que es un concepto, como quien dice, que no es tan simple de coger, pero al que la mente le pone una etiqueta y ya sabe que es azul. Ahora, esto lo he dicho yo con personas que he conversado. Nunca sabremos si el azul es el mismo color azul que tú estás viendo o no. Para ti el azul puede ser el café, pero eso nunca lo vamos a saber porque no hay manera de yo entrar en tu mente. Pero lo que te quiero decir es que para adquirir estos conceptos que son como quien dice abstractos,
y que solo a manera de vivir y de experimentar tenemos. Para eso está la mente racional, para ayudarnos a funcionar en este mundo. Y esto es una maravilla cuando empezamos a entender y a tener puntos de referencia. Todo esto funciona muy bien. Pero ¿cuál es el detrimento de esto? Que el problema es que a medida que nosotros vamos viviendo en ese mundo de mente, de aprender alrededor de nosotros, y está esto en esos tiempos que son de los 0 a los 7 años y luego se vuelve menos fuerte de los 12, de los 0 a los 7 y luego de los 7 a los 12 se vuelve menos fuerte. Es ahí cuando nosotros estamos todavía ayudando a poner etiquetas, símbolos o maneras de representar todo lo que estamos conociendo en el espacio. Entonces, cuando nos vaya a llegar una información de ese espacio, de ese campo punto cero, de ese éter, como nosotros no le tenemos una etiqueta, eso va a ser difícil para la mente racional. Y ahí es donde se presenta el problema. Tu mente tiene acceso a las memorias y a los conocimientos del pasado. Y así es como tú vives tu presente muchas veces. Por eso es que estamos tan atrancados en el mundo del presente, usando todas las herramientas de conocimiento que traemos del pasado. Porque como eso no lo he experimentado yo, entonces no lo considero que es real. De manera que porque tú no tengas intuición o porque tú no hayas tenido muchas experiencias con esto, ¿quiere decir que no existe? O porque tu mente no lo puede clasificar, entonces no le das cabida en tu vida porque no tiene valor. Así que los puntos principales acá es que esta intuición funciona como una llamada increíble para que tú recibas esa nueva información. Y es así como se han creado la mayoría de los nuevos experimentos, las nuevas piezas de arte u obras de arte. Tú sabes perfectamente que tú puedes llegar a un punto que eres tan bueno que puedes crear una pintura divina, pero eso no quiere decir que sea una obra de arte. No sabemos cómo desde ese campo nos llega esa información que nos da la visión, el sentimiento, la capacidad de crear esa obra de arte. O cómo sabía, por ejemplo, Edison, que iba a inventar la bombilla y que existía eso y siguió intentando hasta que llegó a este punto. Es más, ustedes saben la conocida historia de que cada momento que podía, él caía casi, no completamente, casi que en un sueño para poder accesar esa parte en la cual la mente racional no estaba interponiéndose para encontrar la respuesta a la próxima manera como tenía que hacer el experimento y los otros experimentos que él exitosamente logró hacer. Esto quiere decir claramente que la mente racional es, entre comillas, una barrera para aquellas hunches o intuiciones o momentos wow que nos llegan para solucionar los problemas que tenemos en un momento o para crear. Porque la mente racional está acostumbrada a mirar los parámetros de referencia para poder darle cabida a lo que sigue o para ayudarnos y mantenernos seguros. O para decir, no, la solución que yo tengo es como ir al computador y coger una de las soluciones que ya están en la base de datos y no darle espacio a la intuición, que puede ser, es más, muchas veces es, pues mucho más efectivo. Pero ahora yo te invito a que recuerdes las historias de clarividentes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona cogió una fotografía de alguien o un objeto que pertenecía a una persona desaparecida y es capaz de decir dónde está esa persona, dónde estuvo secuestrada, por ejemplo, o si ya está muerta o no, y si está en otro lugar? Y describen el espacio. Bueno, esto sucede porque aparentemente esta persona, que es la clarividente, es capaz de conectarse a ese espacio de la matriz donde está ese tipo de información y lee esa energía. Para eso, esta persona ha aprendido a poner la mente racional de lado para poder conseguir la información que está buscando. Y la clave es escuchar el corazón, porque la mente controla, usa categorías, etiquetas y problemas que cuando en un momento
ve algo que no conoce, te va a decir inmediatamente, esto no es cierto, esto no lo sigas porque no lo reconozco y no es seguro. Entonces, esto es bien importante para comprender cómo podemos reconocer que algo es un momento intuitivo, un momento ajá o algo que realmente llega de la intuición, que es ese lenguaje que nos ayuda a conectarnos con ese espacio de energía en donde todo está disponible. Aquí viene entonces la pregunta, ¿cómo podemos ser más intuitivos? Y esto es algo que vamos a tener que practicar casi que a diario. Lo más importante es entender que hay obstáculos mentales muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a usar la mente y el corazón se nos atrofió. El corazón siente, el corazón sabe. Hay una dificultad, como quien dice, de comunicación entre el corazón y entre la razón. Y los estudios del Heart Math Institute se han dado cuenta de que la coherencia entre el corazón y la mente racional o el cerebro es lo que está haciendo que se produzca la coherencia y esa coherencia nos ayuda a vivir mucho mejor. Lo importante es que como el corazón es como quien dice el loquito que anda sintiendo y que anda por ahí recogiendo experiencias y como quien dice, es como la típica persona que cuando uno va a la playa encuentra por allá sola con un detector de metales. A ver qué encuentra. Así veo yo el corazón. Y la mente racional, que es la persona que está pasando y que tiene programado ir a la playa de 8 a 10 y que no tiene más espacio, ve a esta persona y dice, pero qué perdedera de tiempo. Este está con un detector de metales tratando de mirar qué consigue. Yo tengo el espacio para ir a la playa de 8 a 10 de la mañana, no me puedo retrasar, tengo todo el día programado. Ese es el cerebro racional. Y el que está con el detector viendo a ver qué encuentra y, ay, mira qué tan lindo ese pájaro que voló y qué pasó. Esa persona es como quien dice el corazón. Así que la explicación lógica no le sirve para nada a la intuición. Pero, y esto hay que decirlo, la mente racional es la que ayuda a decodificar en parte lo que llega de esa intuición. Entonces, la realidad es que el cerebro racional es un decodificador, porque nos ayuda a ponerle etiquetas a lo que llega a nuestra mente. Pero lo que pasa es que hay que enseñarle a este cerebro racional, que es tan eficiente, que se tiene que mover de lado, porque cuando reconoce algo que no está dentro de su base de datos, lo mata con etiquetas o simplemente no le pone atención porque eso no es conocido. Entonces, ¿cómo podemos ser más intuitivos? Suena muy fácil decirlo, pero lo primero sería soltar control de la mente, de esa conciencia racional, de esa mente racional. Y eso se hace, y yo lo he experimentado y quiero que tú también lo experimentes a través de, suena loquísimo, de hacer lo que nos gusta. Hacer lo que nos gusta quiere decir ese hobby, pintar, aprender un instrumento, escuchar música, tener un tiempo para ti sin que tengas nada programado y que tú simplemente disfrutes. Hacer ese pastel que tanto quieres hacer, porque en ese momento la mente intuitiva, esa unión, ese punto de creación está llegando. Y yo no conozco otro proceso más efectivo que la parte creativa para conectarnos con la intuición. Es más, la intuición está directamente conectada al centro del corazón o al chakra del corazón y nos abre de una manera exponencial para recibir esas nuevas experiencias intuitivas. Lo segundo sería, los mensajes hay que aprender a reconocerlos para poder ser más intuitivos. Vas a empezar a mirar qué mensajes te llegan como de una voz interna y que inmediatamente la voz racional la calla y le dice, tú estás loco, eso te lo estás imaginando. Pero ahí está el truco, en poder discernir y mirar exactamente cuando llega esa vocecita interna que nos dice esto o aquello o sigue esta parte intuitiva o una solución que nosotros no habíamos pensado. Y en ese momento en que vaya a entrar la mente racional, poderla callar. Lo tercero sería mirar el sentimiento, porque el sentimiento es una clave importantísima para conectarnos con la intuición.
aprender a ver dónde está el sentimiento, qué me dice el cuerpo, porque el cuerpo simplemente es un mecanismo de la intuición, es una de las formas como la parte intuitiva se va a traducir en nuestra vida. Y por último, ir al silencio. Esta es otra manera como podemos ser más intuitivos. Entonces ya tienes esas 4 formas ahí. Y no es solamente decir, ay, es que hay que acallar la mente. Es un espacio al que te invito que sea de solo silencio, para que tú te conectes contigo mismo. Y por ahí estaba viendo en Instagram algunos posts de personas que decían que meditar era muy difícil, que yo no sé por qué la gente lo ponía como siendo una cosa tan especial. En esto tengo que decir algo que para mí ha sido una experiencia, no sé si es porque soy yo, no tengo conocimiento de otras personas o no me he sentado a hablar con otras personas de esto. Sí he escuchado que dicen que meditar es muy difícil, pero lo que puedo decirte es que no tiene que ser exactamente meditar de la manera convencional. Aquí hay un episodio que hice con Ana García y ella cuenta cómo hay diferentes maneras de meditar y cómo es importante darnos un espacio para nosotros, para conectarnos, para poderle dar así la viabilidad a esa calma. Y es en el silencio donde encontramos el lenguaje de la intuición. Para mí, por ejemplo, ese silencio ha sido mucho a través de dibujar y pintar, de irme a sentar solamente a pintar y a ver qué llega, sin tener que juzgar lo que estoy haciendo, si el dibujo quedó bonito o feo, que no crean. Siempre trato de mirar y decir, uy, no, esto no me quedó como tenía que ser. Entonces ya ahí reconozco al metiche de la mente racional y digo, nada, lo voy a coger tal y como es y a lo que voy es no al resultado final, sino a la experiencia de haber acallado la mente, de estar en paz, en tranquilidad, en calma, un espacio para mí sin tener que hablar con nadie, sin tener que esperar un resultado final, sin tener que tener una como quien dice, el tiempo programado para hacer algo. ¿Sí me entienden? Es algo como que yo me regalo. No siempre se puede hacer, pero sí trato de hacerlo. Ahora, vamos a hablar de qué es sincronizar con los sectores de la información para materializar lo que nosotros queremos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir primero que el corazón hay que reconocer, habla, como quien dice, te cuenta las cosas de 2 maneras. Es muy simple, te dice, uy, esto no se siente bien o esto se siente súper. O sea, es como una explosión de placer y uno dice, ¡ay, qué delicia! Y uno sabe que se le van aumentando todos los sentimientos deliciosos en el cuerpo y uno dice, sí, 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 allá. Esa es la manera como el corazón habla. Y para sincronizar a los sectores que queremos llegar o al punto donde está lo que queremos materializar, tenemos que convertirnos en ese tipo de energía o entender lo que el corazón nos está mandando. Así que hay que mirar si algo se siente bien o no se siente bien. Eso es así de simple. Porque ya después de que eso pase, entonces entra la mente racional a darle la etiqueta y a decir, me gusta, no me gusta, me hace feliz, no me hace feliz, me pone ansioso o me pone confortable. Entonces ya ahí, ya la mente se metió. Entonces es un espacio muy breve y muy pequeño. Y por eso aquí viene entonces la clave. Y la clave es instruir al guardián interior, es como quien dice crear ese guardián que está dentro de nosotros para que nos ayude a poner atención antes de decidir o de poner o dejar a la mente racional a que le ponga una etiqueta. Hay que poner atención a las sensaciones y a las emociones para que podamos discernir si quien está hablando es la mente racional, es nuestro miedo o es la intuición. Al decidir, la mente no se da cuenta del sentimiento, porque la mente siempre está mirando es la base de datos que ya conoce. Por eso te voy a dar aquí unas pautitas pequeñas para decidir si es la mente o es la intuición. Pregúntate qué sientes, pregúntate si te gusta o no te gusta.
acalla la mente y vuelve a preguntar cómo te sientes. Ese es ese guardián que hay que poner al punto de que cuando uno antes de tomar una decisión corriendo, no, es que ya eso es lo que yo sé, lo que yo siempre he hecho. Un momento, voy a callarme por un segundo, es que puede ser en un minuto, y pregunto cómo me siento. Y la otra cosa es que uno puede imaginar también la otra decisión y decir, bueno, ¿y esta decisión cómo se hubiera sentido? Es aprender a reforzar ese músculo, y en músculos entre comillas, para poder discernir. Y así sabemos que estamos sintiendo claramente. Los obstáculos del proceso se van a presentar, por supuesto. Por eso hay que crear ese guardián interno para que nos aprenda a decir, bueno, y es que ya llegó a la metiche de la mente otra vez. Y lo más importante es no juzgar las apariencias, porque a pesar de que tú sepas de alguna manera por dentro, a través de la intuición o que se siente bien, que esa es una decisión o que esa es una opción que puedes tomar, hay que no dejarse guiar por las apariencias, porque la mente racional va a decir, ay, pero es que la verdad es que eso no es lo que siempre has hecho, o eso no es lo que te han enseñado, o eso no es el común. Así que corta eso para que puedas avanzar en la unión con la intuición. Otra cosa es, y a esto te quiero invitar, es reconocer que los problemas muestran un avance. ¿Por qué? Ellos vienen aquí a mostrarte el camino para lo siguiente que puedes hacer. No es ni para darte una vida dura, ni porque es que la vida tuya es una cosa terrible. No es nada de eso. Es simplemente reconocer que los problemas muestran el avance que has tenido. Si ante los problemas te tensionas, que nos pasa a muchos, a mí me pasa todos los días o casi que todos los días, lo que está sucediendo es que es el momento de poner al guardián a que diga un momento, ¿por qué me estoy tensionando? ¿Qué se siente? Y observar dónde está el fondo de ese sentimiento. Si es un sentimiento disarmónico, entonces hay que ponerle atención y decir, ok, se siente como no está tan bueno, entonces voy a analizar si esto que me llegó es intuitivo o no es intuitivo. Acuérdate que la intención siempre no se da de manera positiva. Puede decir un sentimiento que dice no lo hagas. Cuando las personas van avanzando más en la intuición, y esto yo ya lo he experimentado, esto les va a parecer increíble, pero es cierto, la intuición ya la escucha uno hablándole directamente, como si le estuviera contando a uno una película. Me ha pasado muchas veces y hay momentos especiales en que lo he recordado precisamente con palabras que me ha dicho en situaciones en que yo sentí que el tiempo se detenía y en algunas de ellas estaba en peligro. Y la intuición y esa voz interior maravillosa me permitió sentirme tranquila y en paz a pesar de que la situación que estaba viviendo, en ese caso, por ejemplo, un robo a mano armada de un automóvil en Colombia, la intuición me estaba diciendo, cálmate, no va a pasar nada malo. Eso sí, dile a la persona esto y esto y esto. Y eso fue lo que le dije a la persona. Y la situación se volvió más calmada. Ahora, para terminar, quiero hablarles de algo bien interesante que yo no sé si muchas personas lo saben, y es que esta relación con el sentimiento y con la capacidad de ser intuitivos se relaciona mucho con el cuerpo astral. El cuerpo astral es también conocido como el cuerpo emocional. Y yo les había comentado que tenemos 7 cuerpos. Están rápidamente el cuerpo físico, el etérico, el emocional o el astral, luego el mental, el causal, el intuicional y el espiritual. Yo sé que hablamos mucho de otros cuerpos y que generalmente muchas personas lo tienen relacionado con el tercer ojo, pero lo que yo me he dado cuenta es que a medida que yo me he conectado con el cuerpo astral o el cuerpo emocional, ha resultado una capacidad más grande de ser intuitivo. ¿Por qué? Y esto ya lo comprendo. Es porque las emociones son la guía y la base para empezar a leer los mensajes que nos llegan.
Si uno no está claro en lo que se siente en el cuerpo, en qué tipo de emoción está llegando, en qué lo está causando, entonces va a ser más difícil llegar a este proceso de recibir el mensaje o el canal intuitivo para hacerlo mucho más fácil. Yo creo que con esto ya es suficiente por hoy. Espero que te haya gustado el episodio y antes de terminar, quería darle gracias a las personas que me han escrito diciendo que el podcast les ha ayudado cantidades y que les gusta muchísimo las conversaciones claras y sencillas que estamos trayendo a los episodios de Alquimia Personal. Te recuerdo que si no te has unido al canal o porque ya estoy poniendo estos episodios del podcast en YouTube y les cuento que ha sido un trabajo. Ando atrasadita con eso, pero por allí me ha encontrado mucha gente que me ha dejado mensajes bellísimos y les quiero decir que estoy trabajando en ello para seguirlos poniendo allí. Estoy bajo Marcela Hede, Hede. También que me puedes escribir directamente en Instagram, que yo leo los mensajitos, aunque no todos los contesto porque ya me están llegando bastantes mensajitos. Y lo otro es que lo más seguro es que vayas al episodio de Alquimia Personal que está aquí abajo y que dejes tu mensaje en SpeakPipe. Allí puedes hablar, me llega a mí directamente y si considero que hay que responderle o no, pues lo hago y si no, lo dejo para respuesta en el episodio porque sé que muchas personas se pueden beneficiar. Ve a la página, suscríbete entrando tu nombre y tu correo y así estás pendiente de todas las informaciones que yo estoy enviando, que entre otras les sigo diciendo que estoy preparando algo bien especial para la comunidad de Alquimia Personal que dentro de poco les voy a contar y que lleva muchos meses de preparación y que yo sé que les va a gustar. Bueno, con esta me despido y nos vemos entonces la próxima semana.